Hola, qué alegría dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Hoy traemos un tema que, yo creo que desafía muchísimas de las intuiciones que tenemos hoy en día sobre la salud, la ciencia y nuestro cuerpo. Totalmente. Es un documento que te vuela la cabeza. Sí, sí, sí. Vamos a sumergirnos en un material verdaderamente fascinante que se titula 22 Medicine Convexity and Opacity.pdf. Un título un poco críptico, pero que esconde oro puro. Exacto. Y la misión, nuestro objetivo hoy aquí, es desentrañar una paradoja brutal. Y es cómo la medicina moderna, precisamente en su loable intento de salvarnos y hacernos la vida más segura, pues a veces acaba haciéndonos muchísimo más frágiles. Claro, porque a lo largo de esta charla vamos a explorar cómo deberíamos tomar decisiones frente a una barrera gigante que el autor llama opacidad. Y para que nadie se pierda desde el principio, vamos a aclarar esto de la opacidad. Cuando el texto habla de opacidad, se refiere a que el cuerpo humano es básicamente como un reloj suizo sellado. Ujú. O sea, podemos ver las manecillas moverse, sabemos qué hora es, pero es increíblemente difícil ver y comprender todos los minúsculos engranajes ocultos que interactúan ahí dentro. Eso es. Y la premisa de la que partimos es que, ante esa falta de visión clara, ante esa opacidad, resulta que la madre naturaleza es la mejor experta en estadística que ha existido jamás. Madre mía, es que es un punto de partida brutal. Es fundamental. Porque, a ver, este documento no es una simple cronología de avances médicos, ni mucho menos. Ya, Es un análisis profundísimo sobre cómo gestionamos el riesgo ante sistemas complejos que, admitámoslo, no comprendemos del todo. claro, cuestiona esa tendencia contemporánea que tenemos de intervenir en el cuerpo humano a la mínima. A la mínima molestia, pastilla. Eso es. Y plantea que, muchas veces, la fragilidad humana nace precisamente de ese exceso de intervención, ya sea tecnológica o farmacológica. Y creo que esta reflexión llega en el momento perfecto para quien nos escucha. Totalmente. Porque vivimos inmersos en una cultura de sobreinformación médica espectacular. Sí, y de soluciones rápidas. Parece que el protocolo estándar para cualquier cosa es buscar un tratamiento inmediato. Y este análisis nos ofrece, un marco mental, una especie de atajo intelectual para saber cuándo una intervención es de verdad una cuestión de vida o muerte y cuándo lo más inteligente sería simplemente dar un paso atrás y dejar que el cuerpo actúe. Que se dice pronto, pero cuesta hacerlo. Cuesta muchísimo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el texto arranca llevándonos al Mediterráneo medieval. Un contraste histórico súper revelador, por cierto. Sí, nos sitúa en una época donde la separación entre ciencia, medicina y filosofía no era tan estricta como ahora. Claro, en el mundo semítico medieval. A médicos ilustres como Maimónides o Avicena, por ejemplo, se les conocía como al-Hakim. Al-Hakim, que se traduce como el sabio, ¿verdad? Exacto, el sabio o el filósofo, porque la práctica de la medicina estaba ligadísima a comprender el lugar del ser humano en el mundo natural. No eran mecánicos del cuerpo, eran filósofos. Y si nos vamos todavía más atrás, a la antigüedad clásica, el texto menciona a la escuela de la medicina empírica escéptica. Liderada por Sexto Empírico. Ese mismo. Y esta corriente es clave hoy, porque estos médicos se basaban casi exclusivamente en la observación, en la experiencia práctica del día a día. Desconfiaban por completo de las grandes teorías abstractas. Totalmente. De los académicos que proponían curas desde su despacho, sin haber comprobado los efectos a largo plazo en la vida real. Y de esa tradición empírica, el texto rescata un concepto que a mí me parece que tenemos súper olvidado: la vía negativa. La vía negativa. O sea, la idea de que muchas veces el progreso no consiste en añadir soluciones nuevas, sino en quitar cosas. Eliminar lo que es antinatural o perjudicial, exacto. Y la regla de oro aquí es que la medicina solo debería utilizarse cuando el beneficio supera de forma visible e indiscutible el daño potencial. Por ejemplo, dar antibióticos para una neumonía grave. Claro, de cajón. Ahí la balanza riesgo-beneficio está clarísima. Salvas una vida. Pero cuando entramos en síntomas menores, Ay, amigo. Ahí el terreno se vuelve pantanoso. Y el autor ilustra esta desconexión que tenemos con la naturaleza con una anécdota personal que es bastante irónica. sí, la historia de la nariz. Es buenísima. Es genial. Resulta que, intentando aplicar sus propios principios de antifragilidad, Que es básicamente buscar que el cuerpo se fortalezca a través de pequeños estresores naturales. pues va y decide que caminar por aceras lisas es artificial y debilita las articulaciones. Que, a ver, sobre el papel tiene todo el sentido evolutivo. Lógico.
Así que empieza a caminar por terrenos irregulares y pedregosos, exigiéndole al cuerpo que se adapte. Pero claro, el problema es que el autor seguía viviendo en el siglo XXI. Exacto. Mientras caminaba por ese terreno ancestral y supernatural, le suena el teléfono móvil. Un invento nada ancestral. Nada ancestral. Se distrae, tropieza, cae y se rompe la nariz de un golpe tremendo. ¡Ostras! Pero fíjate que lo interesante no es la caída en sí, sino lo que pasa después en urgencias. Ahí es donde choca la biología con la medicina moderna. Totalmente. Llega con la fractura. Y el personal médico, siguiendo su protocolo, insiste en ponerle hielo en la cara inmediatamente para bajar la inflamación. ¿Y él se niega? En rotundo. Incluso con un dolor horrible. Su razonamiento es puramente evolutivo. Dice que la inflamación no es el daño. El daño ya está hecho por la caída. La inflamación es un mecanismo sofisticado del cuerpo para curarse. Claro, para él interrumpir esa respuesta natural poniendo frío externo era una interferencia, bueno, lo llama una interferencia arrogante. Pero a ver, pongámonos del lado del médico de urgencias un segundo. Cualquiera asume que bajar la hinchazón es bueno, ¿no? Es alivio inmediato. Lógico. Pero cuando el autor le pregunta al médico si tiene alguna prueba estadística rigurosa de que el hielo de verdad acelere la curación ósea a largo plazo, O si es solo la costumbre de sentir que están haciendo algo. pues la respuesta del médico es un poema. Es brutal. Le dice textualmente, ¿tienes una nariz del tamaño de Cleveland y ahora te interesan los números? Madre mía. Es que tiene mucha retranca, pero ilustra un problema sistémico enorme. Sí. El médico no tenía ni idea. No podía citar evidencia empírica clara de que el hielo ayudase al proceso global. A esto el autor lo llama racionalismo de incautos o racionalismo de pardillos. Esa necesidad humana de creer que entendemos un sistema opaco y que nuestras intervenciones siempre van a mejorar millones de años de evolución. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque este impulso incontrolable de intervenir nos mete de lleno en uno de los conceptos más oscuros de la historia clínica, la iatrogenia. Un término que la verdad debería estar en las noticias todos los días. Iatrogenia, el daño causado por el propio tratamiento médico, el daño que hace el que intenta curarte. Y el documento establece un principio sobre la iatrogenia que rompe nuestros esquemas de riesgo. Dice que no necesitamos pruebas irrefutables de que algo antinatural es peligroso para tratarlo con precaución. Porque en biología, el tiempo es la única prueba válida. Exacto. La carga de la prueba tiene que recaer sobre lo artificial. Lo no natural es lo que debe demostrar que es seguro a largo plazo. Y hay un error lógico muy común incluso en gente supereducada. Y es confundir la ausencia de evidencia de daño con la evidencia de ausencia de daño. Claro. Pensar que, como un estudio de 6 meses no ha encontrado efectos secundarios, ya te puedes tomar esa pastilla toda la vida. Es de locos. Y el texto da ejemplos históricos donde esto ha tenido un coste humano terrible. A mí me impactó el caso de las grasas trans. Uf, ese es de manual. En el siglo XX, la ciencia y la industria pensaron que podían mejorar la mantequilla natural. A través de la hidrogenación, Crearon la margarina sintética, porque los datos preliminares decían que era más sana, reducía el colesterol, y encima era más barata. pero tuvieron que pasar décadas de consumo masivo para darse cuenta de que el cuerpo humano no sabía cómo procesar esas moléculas sintéticas. Y estaban disparando las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Porque intervinieron basándose en un marcador simple, ignorando la opacidad del cuerpo. Y luego están los ejemplos farmacológicos, que son todavía peores. La talidomida, por ejemplo, se vendió masivamente para las náuseas de las embarazadas. El beneficio era inmediato y visible. La mujer se sentía mejor esa misma mañana. Pero el coste estaba oculto en el desarrollo del feto y se vio meses después con malformaciones terribles. O el dietilestilbestrol, que ni siquiera afectó a los pacientes originales, sino a sus hijas muchos años después en forma de cáncer. Una tragedia. Y bueno, es vital hacer una pausa en este punto para dejar algo muy claro a la audiencia. Sí, fundamental. En este análisis a fondo nos estamos limitando puramente a exponer la documentación histórica y los argumentos del autor. Eso es. No estamos tomando postura, ni es un ataque a la medicina moderna, ni a ninguna industria. Cero. Simplemente relatamos hechos documentados en el texto sobre cómo la complejidad del cuerpo a veces nos supera. Una aclaración muy pertinente, porque el patrón que vemos aquí es la asimetría del riesgo. Explica eso de la asimetría. Pues que la iatrogenia severa casi nunca ocurre cuando estás salvando a alguien que se muere. Vale. Ocurre cuando los beneficios de intervenir son pequeñitos, casi cosméticos, pero los costes potenciales son enormes, ocultos y sobre todo retrasados en el tiempo. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Si intervenir es jugar a la ruleta rusa con un sistema complejo,
¿A quién deberíamos tratar realmente? Y ahí es donde entra el concepto de convexidad. La convexidad del riesgo. Me gustaría que nos detuviéramos aquí porque es súper contraintuitivo. Siempre pensamos que el riesgo médico es una línea recta, que es proporcional. Lo fascinante aquí es que el cuerpo no responde en proporciones lineales. Convexidad significa que las ganancias y las pérdidas van a ritmos distintos. Ahora, tradúcemelo a algo visual. Imagina una gráfica. La línea del riesgo, por los efectos secundarios de una pastilla, es plana y constante. Te hace el mismo daño oculto, estés muy enfermo o casi sano. Vale, el peaje tóxico siempre es el mismo. Exacto. Pero la línea del beneficio es una curva que se dispara hacia arriba. Si estás un poco enfermo, el beneficio es casi cero. Si estás gravísimo, el beneficio sube en vertical. Ah, el ejemplo de la presión arterial del texto. Es demoledor. Cuéntalo, porque los datos son increíbles. Fíjate, si un paciente tiene hipertensión leve, o sea, un poquito por encima de la norma estadística, la probabilidad real de que un fármaco le prolongue la vida es del 5,6%. Un 5,6. Estamos hablando de que casi 17 de cada 18 personas se medican a diario sin ningún beneficio vital comprobable. Nada. Pero si nos vamos a una hipertensión grave letal, el beneficio del mismo tratamiento se dispara al 72%. Es que los números hablan solos. La conclusión es que solo compensa intervenir cuando la enfermedad es tan grave que el beneficio aplasta por completo a la iatrogenia de la pastilla. Claro, si el paciente está casi sano, la balanza se da la vuelta. El daño de procesar la sustancia sintética supera el beneficio minúsculo. Pero ponte en la piel del paciente o del médico de cabecera. Te sale el colesterol un poco alto y el instinto es arreglarlo ya. Totalmente. Esperar a estar peor suena a negligencia, ¿no? Pero el autor dice que ese enfoque preventivo farmacológico es un error, porque asume que el cuerpo es una máquina pasiva. Y critica un montón esto de reclasificar los umbrales de salud. Uf, lo de los preenfermos. Exacto. Prehipertenso, prediabético. Esto acaba medicalizando a gente que por estadística está sana. Y al recetarles algo preventivo, les estás robando a su cuerpo la oportunidad de usar su propia antifragilidad, de autorregularse. Y hablando de antifragilidad, tocamos otro pilar del texto, la relación del cuerpo con la volatilidad. Y aquí menciona una cosa que se llama la desigualdad de Jensen. ¡Ay, la desigualdad de Jensen! Es un principio matemático precioso. A ver, frena. Desigualdad de Jensen suena a clase de cálculo avanzado en la universidad y no queremos perder a nadie. ¿Cómo traducimos esto a la biología del día a día? Es mucho más intuitivo de lo que parece. Piensa en beber agua. ¿Vale? Para el cuerpo humano es infinitamente mejor beberte 1 litro de agua de golpe cuando tienes mucha sed y luego pasarte horas sin beber nada. Que sería un entorno fluctuante. Eso es mejor eso que recibir ese mismo litro de agua pero administrado en microgotas constantes, segundo a segundo, durante todo el día. Aunque la cantidad total sea idéntica. Aunque la media matemática sea la misma. La biología prefiere la variación. La desigualdad de Jensen nos dice que la media de un entorno variable produce mejores resultados en un ser vivo que un suministro constante y fijo. Vale, de cajón, ahora tiene todo el sentido. Y el documento aterriza esto con una historia sobre ventiladores mecánicos en hospitales que me pareció una revelación increíble. El estudio de J.F. Brewster. Ese. Históricamente, si te fallaban los pulmones, te ponían oxígeno a una presión constante y estable. Claro, la lógica humana dice que si algo está débil, dale un soporte suave y sin alteraciones. Pues Brewster descubrió que introducir ruido, o sea, variación en la máquina, alternando picos de presión muy alta con presión baja, era mano de santo. Conseguía abrir los alveolos colapsados y reducía la mortalidad en la UCI. Es que es brutal. Demuestra que los pulmones no son globos de plástico. Son tejidos vivos. Han evolucionado para los jadeos, los suspiros, el esfuerzo. Son antifrágiles a la presión. Necesitan ese estrés episódico. Y es una analogía súper poderosa para quien nos escucha, porque desafía de frente esa idea moderna de que la comodidad constante es la salud perfecta. Eliminar la volatilidad nos vuelve frágiles. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una distinción filosófica clave, el valor de la fenomenología por encima de las teorías académicas. Esto es importantísimo. La fenomenología es simplemente observar los resultados empíricos, ver qué funciona, aunque no sepas explicar por qué funciona. Porque las teorías cambian cada 2×3. Humores, células, receptores, pero la experiencia se queda. Y hay una anécdota en el texto sobre un consultor en Barcelona que lo clava. ¿Ah, sí?
El autor estaba en un gimnasio charlando con este consultor corporativo. Un señor que vivía de crear narrativas. Eso es. Y le cuenta que había conseguido perder un montón de peso simplemente quitándose los carbohidratos. Pero confesó que no fue capaz de hacerlo hasta que alguien le explicó la teoría de la insulina y los picos de glucosa. A pesar de ver a miles de personas adelgazar así con sus propios ojos, necesitaba la teoría para creérselo. Ese señor somos todos nosotros hoy en día. Necesitamos una historia de causa y efecto para actuar. El texto dice que somos vulnerables al psiconeurobalbuceo. Le pones neuro a cualquier cosa y ya parece ciencia profunda. Pero claro, uno podría pensar, a ver, la ciencia exacta y entender los mecanismos es lo que nos permite progresar, ¿no? El texto no reniega de la ciencia. Lo que critica es la arrogancia. La evolución avanza mediante ensayo y error, haciendo pequeños ajustes que nos hacen robustos. Y la ciencia humana funciona al revés, imponiendo control desde arriba con información incompleta. Y ahí cita a Craig Venter, el biólogo que creó la primera célula sintética. Un hito tecnológico innegable. Innegable. Pero desde la gestión del riesgo, el autor lanza una advertencia tremenda. Jugar a ser Dios creando vida artificial nos expone a errores masivos y aleatorios. A cisnes negros biológicos. Exacto. Catástrofes irreversibles. Exacto. La regla de oro es que lo que hace la madre naturaleza es inocente y robusto hasta que se demuestre lo contrario. Y lo que hace la ciencia humana es defectuoso y peligroso, hasta que el paso del tiempo demuestre que es seguro. Así de crudo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos, vemos una advertencia clarísima. El tiempo es el único juez que revela los riesgos ocultos en el cuerpo humano, Hemos visto el peligro de las intervenciones menores. donde la iatrogenia eclipsa cualquier pequeño beneficio. Y sobre todo, nos llevamos que el cuerpo es antifrágil y necesita variabilidad y estrés episódico para prosperar. Yo me quedo con el llamado a la humildad intelectual. No podemos ser más listos que millones de años de evolución. A menos que haya riesgo vital, a veces lo mejor es no hacer nada y confiar en la naturaleza. Inacción requiere más disciplina que acción, totalmente. Pero antes de irnos quiero dejar una última reflexión en el aire. Venga, a ver. Hoy hemos hablado del cuerpo, de los pulmones que necesitan picos de presión para no colapsar. Pero si aplicamos esa misma convexidad y necesidad de ruido a nuestro día a día, a nuestra mente, ¡Ostras, qué interesante! si biológicamente nos marchitamos con la comodidad constante, ¿qué pasa con nuestra sociedad actual? Una vida hipersegura y superestructurada. Exacto. Y libre de estrés agudo, predecible al milímetro. A lo mejor ese entorno perfectamente cómodo es lo que está haciendo que nuestra resiliencia mental sea más frágil que nunca. Es muy posible que la falta de caos voluntario nos esté debilitando. Quizás necesitamos reintroducir un poco de incomodidad en nuestra vida solo para recordar a la mente que sigue viva. Con esa invitación a buscar la incomodidad de manera consciente y a seguir cuestionando lo establecido, damos por concluido este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta pronto.